Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 5. Y nos vamos en la misma línea que en los últimos simulacros. Vamos a ver algunas preguntas que aparentan gran dificultad, pero que se pueden sacar en el fondo mediante ciertos trucos, ciertas tácticas, ciertos recursos que a lo mejor parecen ocultos, pero que realmente no están tan ocultos, o simplemente a partir de conocimientos muy básicos que sí tienes que deducir una serie de cosas para alcanzar los que no tienes y sacar bien una pregunta. Fijaros, por ejemplo, la pregunta número 3. La pregunta número 3 es una pregunta que incluso para una persona que se presenta al MIR de forma definitiva, vuestros compañeros que se han presentado hace pocos días, hubiera sido una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque es sobre un tema que se pregunta poco, porque es un caso clínico más o menos largo, porque están poniendo una imagen que no es tampoco de las más sencillas. En fin, es una pregunta que tiene cierta exigencia. Dentro de la escala de dificultad de las preguntas, que ya sabéis que se ordena de 1 a 5, esta tendría un nivel de dificultad de 4. Incluso si hacemos caso al porcentaje de aciertos y de fallos que se ha producido con esta misma pregunta en la promoción anterior cuando se la pusimos, podríamos decir que es un poquito superior a 4, una pregunta de las más complicadas del examen, de las más complicadas incluso del bloque de imágenes, pero se puede sacar. ¿Qué hay que hacer con una pregunta como esta? Pues no rendirse, no rendirse. Una pregunta que te supera aparentemente, tienes que hacer lo posible para poner la cruz donde sea la respuesta correcta. Y eso es una cosa que con el tiempo lo vais a aprender a hacer todos. Y vais a sacar más puntuación de lo que vuestros conocimientos os permiten realmente. Se trata de eso, se trata de ir al examen y ese día que el ministerio piense que sabes más de lo que sabes. Hay preguntas que no las vas a sacar por conocimientos reales, sino por deducción, o por intuición, o por costumbre, porque se parece mucho a una que te puso la academia hace un par de semanas en el penúltimo simulacro. Así es como vais a sacar muchas. Y en este caso, la pregunta número 3, vamos a ver que no es tan difícil como parece. Dice la 3. Tenemos un varón de 73 años, no tiene antecedentes de diabetes mellitus. Importante esto. Importante esto. Ya lo hemos dicho muchas veces en los comentarios que hemos hecho hasta ahora. Cuando te cuentan algo de un paciente, de dónde viene, si es de otro país, a dónde ha viajado, si ha estado en otro sitio de forma puntual, si se dedica a tal profesión, si es varón o si es mujer, si tiene tal afición, normalmente es para darte alguna pista sobre la pregunta. Pero cuando te dicen, atención, cuando te dan un dato en negativo, te dicen lo que el paciente no tiene o lo que el paciente no ha hecho, casi siempre tiene hasta más valor. Claro, si te cuentan el paciente ha estado en tal sitio, pues a lo mejor, bueno, te lo pueden decir, pero puede que no sea relevante, pero te niegan que es diabético. Si te niegan que es diabético, ¿para qué será? Vamos a seguir leyendo, pero seguro que tiene trascendencia. Acordaos de esto, cuando os nieguen un dato, haced mucho caso a esa afirmación. No tiene diabetes, o no tiene hipertensión, o no tiene lo que sea. Casi siempre es importante cuando te niegan algo, más incluso de cuando te lo afirman. Vamos a ver, me dicen que no es diabético e ingresa para estudio de hipoglucemia sintomática hace un mes de evolución, que le ocurren principalmente en ayunas. Pues nada, ¿qué te quieren decir con que no es diabético? Que no pienses que esto va a ser culpa de la insulina, no pienses que esto va a ser culpa de antidiabéticos orales. Por cierto, hay antidiabéticos orales para todos los gustos, los hay de todas las formas y colores, hay muchísimos antidiabéticos orales, pero ¿cuál es el típico grupo de antidiabéticos orales que se caracterizan porque dan hipoglucemias? Hay varios que pueden dar hipoglucemias, pero ¿cuáles son los que más hipoglucemias dan? Los que siempre preguntan en el MIR como posible causa de hipoglucemia. ¿Qué antidiabético oral es ese? O eso es un grupo farmacológico. Las sulfonilureas, acordaos, las sulfonilureas. Un exceso de insulina puede darme hipoglucemia. Las sulfonilureas, acordaos que hacen que el páncreas libere mayor cantidad de insulina y eso puede producir como consecuencia una hipoglucemia. Sulfonilureas son hipoglucemiantes, al contrario que otros grupos que existen, son normalmente normoglucemiantes. Pues cuidado con esto, las sulfonilureas, entre otros, pero sobre todo ellas son las que más preguntan en el MIR como causa de hipoglucemia en pacientes que las toman, en diabetes mellitus tipo 2. Es una pregunta muy típica, acordaos que pueden hacerlo. Bueno, pues sigo leyendo. Ocurren principalmente en ayunas, nos dicen que se le hace un test de ayuno, tuvo que suspenderse el test a las 4 horas porque estaba con una hipoglucemia, cuidado, de 37, estaba realmente baja, es una hipoglucemia en un límite peligroso. Nos dicen que en el momento en el que tenía esa hipoglucemia de 37, niveles, fijaros, de péptido C, cuerpos cetónicos e insulina suprimidos. Una cosa importante,
¿Cómo interpretar esto? Ya te estudiarás en su día cómo funciona el páncreas, qué es lo que hace para producir la insulina y después liberarla, etcétera, pero bueno, hay varios precursores de la insulina. La cuestión es que de esos precursores de la insulina, en el momento en el que la insulina es liberada, ya sabéis, perdonadme, se me ha salido el bolígrafo del plano. Aquí estamos otra vez. Como sabéis, en el páncreas, ahí están las células betas. Las betas son las que producen insulina. La insulina, como digo, cuando la producen, de acuerdo, aquí la tenemos, pero aparte, procedente de las moléculas que la preceden, se fragmentan y al final no sale. Parece que hoy, como no me he tomado la medicación, pues se me caen las cosas al suelo. No os preocupéis porque, insisto, me estoy tratando. Bien, lo que decía, sale la insulina y también el péptido C. Se fragmenta el precursor de la insulina y entonces sale una molécula de insulina y otra de péptido C. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué puede ser importante esto? Si yo, por ejemplo, pues tengo un trastorno facticio, de esos que se estudian en psiquiatría, incluso a lo bruto, un síndrome de Munchausen, que es el mayor de los trastornos facticios, y voy a hacer todo lo posible para engañar a mis médicos y que me ingresen, me hagan pruebas y estar en el hospital ingresado, que a mí es que me gusta asumir el rol de enfermo. Ya estudiaréis este cuadro en psiquiatría. Bueno, pues he decidido hacerlo mediante hipoglucemias. Y lo que hago es adquirir insulina en la farmacia, yo me la pincho y me dan hipoglucemias, estoy en estudio tal. No sería una forma muy inteligente de engañar, porque fijaros lo que pasa. Cuando la insulina es producida por la célula beta, ¿qué pasa? Pues sube el nivel de insulina en sangre, lógicamente, pero también subiría el péptido C. Si yo tuviese pues un tumor de células beta productor de insulina, es decir, un insulinoma, ¿qué te encontraría? Mucha insulina y mucho péptido C. Si yo lo que hago es pinchar mi insulina exógena, pincho insulina, ¿de acuerdo? Pues tendré una hipoglucemia. Si miras en sangre puede ser que te encuentres insulina, pero desde luego péptido C no te vas a encontrar, porque en los preparados comerciales que traen insulina, pues ahí no se incluye lógicamente el péptido C, porque el péptido C no tiene ninguna función, es simplemente un producto de desecho que se libera cada vez, se libera a nivel endógeno cuando la célula beta libera insulina. Péptido C te lo encuentras, pero comercialmente no tiene ningún sentido meterlo dentro del preparado que le pones al paciente porque no es el agente funcional, no es el principio activo que a mí me interesa para tratarle. Entonces, por eso, fijaros, si os encontráis a alguien que tiene hipoglucemias y te encuentras la insulina alta y no hay péptido C suprimido, seguramente será insulina exógena lo que se está poniendo el paciente, por ese motivo tiene esas crisis. Pero aquí en este caso no, aquí nos han dicho que ni hay péptido C ni tampoco hay insulina. Si no tiene péptido C y no hay insulina tampoco, quiere decir que el origen de estas hipoglucemias pues no es precisamente el páncreas, no es la célula beta la que está produciendo el problema. Sigo leyendo, me dicen: tenemos péptido C 0, no sé cuántos, da igual, no tenéis que saber los niveles normales de péptido C, de hecho aquí te dicen cuáles son niveles normales, te están contando que está muy bajo. Después, el beta hidroxibutirato tal, te cuentan que está bajo también, eso en esta pregunta pues no me es relevante para acertarla. La insulina me dicen que está baja también, lo que habíamos dicho, y atención a esto. Resto de la analítica basal, me cuentan la bioquímica, hematimetría, coagulación normales, anticuerpos antiinsulina fueron negativos, tal, y en el TAC pues hay una imagen que ahora veremos si es que es necesario verla. A ver, ¿cuál es su principal sospecha diagnóstica? Aquí, la causa de esta hipoglucemia es algo que no tiene nada que ver con el páncreas, esto no es una cuestión relacionada con la célula beta, ni porque yo me pinche insulina de fuera. Vamos a ver opción por opción y con cierta lógica pues se puede llegar a sacar. Pero que quede claro una cosa. Lo que está pasando aquí no es culpa de la insulina, eso es lo que te quieren decir con esto. Opción número 1, insuficiencia suprarrenal primaria. Vamos a ver. Si yo tengo una insuficiencia suprarrenal, ¿puedo tener como consecuencia hipoglucemia? ¿Eso es posible? Sí es posible. Si mis suprarrenales no funcionan adecuadamente, pues ¿qué va a pasar? Pues va a faltar, por ejemplo, cortisol. Y si no hay cortisol, ¿qué pasa? El cortisol es una hormona que tiende a subir la glucosa en sangre. Si a mí me falta cortisol porque tengo una insuficiencia suprarrenal, pues lo normal es que tenga hipoglucemia. Pero eso correspondería con este cuadro. Claro, si yo tuviese una insuficiencia suprarrenal, me encontraría con otras cosas también. Me encontraría alteraciones en el sodio, me encontraría un sodio bajo, me encontraría alteraciones en el potasio, tendería a estar alto, tendería a la acidosis metabólica, cosas que este paciente pues no tiene un cuadro de insuficiencia suprarrenal completo, ni mucho menos. Lo único que tiene que te puede recordar o que puede ser compatible con ella es que hay hipoglucemia, pero nada más, todo lo demás, todo el resto del cuadro falta. Y aparte,
que se ve en el TAC. En el TAC a lo mejor no ves muy bien lo que te quieren mostrar, pero lo que sí que tenemos todos claro es que en el TAC se ven dos cosas negras, que son dos pulmones. El TAC me está mostrando algo a nivel de tórax. Y a nivel de tórax no están las suprarrenales, parece que ese problema no va a tener que ver con la opción número 1. Aunque solamente sea con ese razonamiento que es muy burdo, se puede llegar a descartar la 1, o por lo menos a descartarla razonablemente. Sigo leyendo y me voy a la 2. Y dice la 2. Insulinoma con metástasis pulmonares. Mira, aquí yo no sé si el insulinoma será capaz de dar metas pulmonares, si es benigno, si es maligno, aún no he estudiado, aún no me sé bien los temas. Pero vamos a ver, lo que hemos dicho aquí. El insulinoma, ¿por qué se caracteriza? Se llama insulinoma es porque es un tumor productor de insulina. Y te acaban de decir que la insulina está suprimida. Tiene hipoglucemias, pero la culpa no es de la insulina, está suprimida. Luego, ¿será un insulinoma? ¿Tú crees que será un insulinoma? Si te acaban de negar que tiene la insulina alta, precisamente la tiene baja, luego todavía no va a ser un insulinoma, es un mecanismo de producción de la hipoglucemia, sería una elevación de la insulina. No tiene sentido la opción número 2. Sigo leyendo. La 3. Tumor no asociado a los islotes pancreáticos, productor de IGF-2. No lo sé. La 3 no lo sé, pero tampoco tengo argumentos en contra. Es la primera vez que oigo hablar sobre este tema. La dejo por si acaso. Me voy a la 4. Esto, cuidado, no saber lo que es exactamente la opción número 3 no tiene por qué ser motivo de vergüenza. Los tumores productores de IGF-2 se preguntan muy poco en el MIR. Y esto es una cosa que lo sabrá con bastante destreza aquel que en el futuro se dedique a la endocrinología o alguna parcela relacionada, pero lo normal es que ese tipo de tumores no los dominen mucho. Entonces, la opción número 3 es la típica que dejarías para ver qué piensas primero de las otras. Es tan válido acertar directamente, sé que es la 3 porque me lo he estudiado y me suena la 3 y conozco este tipo de tumores muy bien, o porque no son las otras. Esto es un examen test, se trata de poner la cruz en su sitio, por el procedimiento que sea. La cuestión es que al final esté donde tiene que estar. En este caso la correcta es la 3, después veremos por qué. Pero la cosa es acertar. Acertar con criterio o sin criterio es secundario. Estás en un examen. La cuestión es que la marques y la aciertes. Vamos a ver. La opción número 4. Dice la 4. Carcinoma microcítico de pulmón productor de ACTH. Vamos a ver. Puedo entender que a lo mejor alguno de vosotros, como están poniendo un TAC torácico, haya dicho, bueno, pues a lo mejor en este TAC, aunque no veo muy bien o no tengo mucha idea de interpretarlo, pues puede ser que haya por ahí un cáncer que se me esté escapando y a lo mejor es el culpable tal, pero cuidado con una cosa, cuidado con una cosa. Un microcítico productor de ACTH, piensa que haría. ACTH, ¿eso qué hace? Imagínate un tumor, el que sea, productor de enormes cantidades de ACTH. La ACTH estimula las suprarrenales. La ACTH haría que las suprarrenales produjesen más de aquello que saben producir. Entre otras cosas, cortisol, sobre todo cortisol. ¿Qué pasa entonces? Si tengo mucha ACTH y como consecuencia tengo mucho cortisol, ¿qué tendré? ¿Hipoglucemias? Más bien al contrario, ¿no? Si yo lo que tengo es un mecanismo que me hace que las suprarrenales se esfuercen a hacer más cortisol, lo que daría es hiperglucemia. Hiperglucemia. Así que la 4 quedaría descartada automáticamente por pura fisiología, y eso lo sabíais. Más ACTH, más cortisol, más glucosa en sangre. Entonces, por eso aquí, la que me queda y la que marcaría por puro descarte sería la 3. Ni he visto la foto, ni he visto la foto. La foto es secundaria. La foto siempre es secundaria, salvo excepciones. Hay veces que la foto la tienes que ver y no hay más remedio. Pero aquí en este caso podrías hasta perdonarla. Pero bueno, vamos a ver la foto. La 3 dice que es un tumor no asociado no sé qué, tumores pancreáticos, tal. Vamos a ver lo siguiente. Mira, aquí. Esta es la imagen de la pregunta. Ya desde el punto de vista didáctico. ¿Dónde estás? Esto es tórax, porque ves pulmones. Y en el centro ves mediastino, ves estructuras relacionadas con el corazón, grandes vasos, tal. Pero hay una cosa aquí que llama la atención. Hay una cosa que no tendría por qué estar en el tórax. Y fijaros que la densidad que tiene recuerda hasta cierto punto a la de una víscera, a la del hígado. Se parece un poco al hígado, pero no es hígado, porque estamos en tórax, estamos mucho más arriba del hígado. ¿Qué será eso? Pues a lo mejor no lo sabes bien lo que es, pero te llama la atención. Eso es lo que no tendría que estar ahí y sin embargo está. A lo mejor ese es el tumor que dicen en la opción número 3, que no está relacionado con los islotes pancreáticos. De hecho, estamos en tórax, así que por lo menos anatómicamente muy relacionado no está con los islotes pancreáticos. Y a lo mejor ese tipo de tumores, que ves ahí, pues puede ser que sea productor de IGF-2. ¿IGF-2 qué es? Es un factor de crecimiento relacionado con la insulina tipo 2. Cuidado.
Cuidado porque ahí está la clave. IGF-2. Factor de crecimiento insulínico o factor de crecimiento insulinotropo, se puede llamar de muchas maneras, pero relacionado con la insulina. Si está relacionado con la insulina, probablemente tendrá alguna función que recuerde a la insulina o compartirá alguna función con la insulina. Ahora ya tienes la explicación. Te están mostrando en la imagen una lesión en tórax que no sabes muy bien a qué corresponde. Te están diciendo en una de las opciones que hay tumores que no tienen relación con el páncreas, pero que pueden producir IGF, es decir, factores que tienen relación con la insulina, pues por descarte y por coherencia en el contexto de la pregunta, marco la 3. Sin total seguridad, porque no puedo tener total seguridad. Esto es un tema que en el MIR cae muy poquito, pero podíais sacarla. Podíais sacarla a partir de conocimientos básicos, a partir de una cierta deducción lógica y atreviéndote a hacerlo. Mucha gente falla preguntas porque no se atreve a razonar con ellas. ¿Y por qué? Bueno, si me pone una pregunta que no sé, bueno, pues marco entre las 4 la que sea, al azar prácticamente y ya está. Y si fallo, pues no pasa nada, porque como no me lo estudié, no me lo sabía, pues no pasa nada. Pero claro, el problema es el siguiente, y psicológicamente esto es muy explicable. Hay gente que cuando una pregunta le supera, no se atreve o no quiere luchar contra ella. Porque en el caso de que luche contra ella y después salga derrotado, pues es una sensación desagradable. Pero precisamente eso es lo que te hace que en el MIR prosperes. Porque tienes que tener esa costumbre. Una pregunta que a lo mejor sobre ella no sabes mucho, pero dándole ciertas vueltas y viéndola desde otro punto de vista, diferente al de la pregunta, o relacionado con cosas que sí que sabes, podrías haberla sacado. Eso que se veía ahí en ese tag, esta imagen que os he puesto, por supuesto que no es hígado, claro que no es hígado. Este es el tumor al que se refiere la opción número 3. ¿Qué tipo de tumores son estos? Pues hay tumores que efectivamente suelen aparecer o bien en la parte posterior del tórax o también incluso en retroperitoneo, son las zonas más típicas, aunque también a veces pueden depender de pleura. Hay una serie de tumores que pueden producir eso, que pueden producir IGF-2 y como consecuencia de ello pues dar hipoglucemia. ¿Qué te encuentras en la analítica? Glucosa baja, pero la insulina también está baja y el péptido C también está bajo, porque las hipoglucemias no dependen de la insulina, sino de factores relacionados con la insulina, pero que químicamente son distintos y por tanto pues no los detectas como insulina en caso de intentar medir la insulina. La insulina no es la causante del problema, sino el IGF-2, que no me han dicho cómo está porque no lo han pedido en la analítica. Entonces, por ese descarte lo podrías haber sacado. Y atención aquí, fijaros, la morfología, hago un pequeño esquema. Más o menos esto es lo que nos muestran en la imagen, que en pulmón aquí hay otro, tal, aquí hay mediastino. Lo que vemos, fijaros, es algo así. Es algo así, con un aspecto que recuerda hasta cierto punto al hígado. Se parece. Si tú coges un TAC abdominal y te encuentras una imagen de hígado, pues tiene una densidad pues parecida a esta, pero no es hígado. Fijaros que estamos aquí fuera de pulmón, dentro de caja torácica. ¿Qué es esto? Es un mesotelioma. Cuidado. Hay dos tipos de mesoteliomas. El mesotelioma maligno, el mesotelioma maligno se pregunta en el MIR con cierta frecuencia, porque el mesotelioma maligno es el que tiene relación con ¿qué? Con haber trabajado con qué material durante muchas décadas, durante mi vida laboral. Con asbesto. Acordaos que la exposición crónica al asbesto puede degenerar en un mesotelioma maligno con el paso de muchos años. El mesotelioma benigno, que sería lo que tiene este paciente, se llama mesotelioma benigno, también tumor fibroso pleural, tiene muchas formas de ser llamado, pero vamos, en esencia, mesotelioma benigno, o tumor pleural fibroso benigno. Fijaros que la línea divisoria con el pulmón es totalmente neta, aquí no parece que esté irregular, no parece que esté infiltrando ni nada de nada, simplemente ocupa un espacio, es un derivado de la pleura. Y acordaos que el mesotelioma benigno, a diferencia del maligno, no se ha visto relación con asbesto. No se ha visto. El maligno sí, pero el benigno no. ¿Y qué tiene de peculiar el benigno? Pues que ocasionalmente puede producir ese tipo de sustancias. Puede producir IGF-2 u otras IGFs y producir hipoglucemias sintomáticas como la que vemos en este paciente, que no tienen que ver con la insulina, sino con factores relacionados. Así que bueno, la respuesta correcta pues sería entonces la 3, como decíamos. No es una pregunta tan difícil, es bastante difícil, pero no es tan difícil como aparenta porque no me exige saberme ese tema al dedillo. Lo que sí que podía sacar es la pregunta a partir del descarte de las otras 3 opciones. Y eso es tan válido como cualquier otro procedimiento. No os tiene que dar miedo arriesgar. De hecho, orgulloso estoy de todo aquel entre vosotros que se haya enfrentado a la pregunta, le haya dedicado su tiempo, haya pensado,
haya pensado mal, se haya equivocado, de ese también estoy orgulloso, incluso más orgulloso del que lo haya dejado en blanco. ¿Por qué? Porque un fallo, cuando te das cuenta del motivo, duele, un fallo pica, un fallo escuece, sobre todo cuanto más cerca estás del MIR, ahora pica menos, pero ese dolor del fallo, esa disatisfacción que tienes después de haber pensado tal y te cabreas contigo mismo porque podrías haberlo visto de otra manera, haberla tenido bien, eso queda grabado. Esa emoción negativa hace que te acuerdes de esa pregunta la próxima vez que la veas o de otras preguntas parecidas y eso te ayuda a sacar preguntas en el MIR. Así que no os dé miedo pensar, enfrentaros a las preguntas, fallarlas, fallando es como se aprende y eso el día del examen, eso vuestra puntuación os lo agradecerá. Vamos a borrar esta historia y pasamos a otra muy distinta. Y es la de la pregunta número 8, también una pregunta con imagen. Las preguntas con imagen suelen producir bastante miedo en general, pero no hay que tenerles tanto miedo. Esta pregunta número 8 es una pregunta que es horrorosa, es una imagen que es malísima. El Ministerio, hay veces que pone fotografías muy buenas con una calidad sorprendente, que incluso dirías que las podrían haber sacado de un libro de texto, aunque en teoría eso no se puede hacer, pero parece que a veces lo hacen, o por lo menos tiene mucha calidad, y otras veces son imágenes tan malas que podrían perfectamente haberse tomado con un teléfono móvil de los años 90 y haberse mandado por WhatsApp con compresión de imagen y pierden calidad. Pues por ejemplo aquí tenemos una. La imagen número 8 es la típica imagen borrosa, horrible, que tú la ves y dices, aquí no se ve nada, pero se ve lo suficiente, se ve lo suficiente. ¿Qué ves en la imagen número 8? Aunque no tengas ni idea del tema, solo sabes que eso es un esófago porque te lo han contado, te han dicho que tiene una alteración tal a nivel que si le duele el tórax, tal, no sé qué, o que tiene algo relacionado con esófago, tiene pirosis o tiene disfagia, no me acuerdo exactamente lo que nos cuentan, pero tú sabes que es esófago porque te lo están diciendo. Pues metes un tubo en un esófago y te encuentras con esta imagen. A ver, ¿qué es lo que se ve ahí? Yo es que no veo nada. No, si tú sí ves, tú sí ves. Si tienes una agudeza visual normal o corregida mediante lentes, lo ves como lo vemos todos. ¿Qué ves ahí? Una imagen borrosa, ¿de acuerdo? Ves que es un tubo que estás en su interior, que es el esófago, y ves cosas blancas. Pues ya está, no tienes que ver más. Cosas blancas, a ver, ¿qué se te ocurre que pueda haber en el esófago que sea blanco? O que pueda haber una mucosa que no tiene por qué ser esófago, puede ser mucosa bucal, puede ser mucosa vaginal, otras mucosas que pueda haber cosas blancas. ¿Qué te suena que pueda ser blanco? Que pueda afectar a mucosas. Y además te han dicho otra cuestión. Ahora revelaremos el diagnóstico, pero te han dicho otra cuestión. Te han dicho, y ya lo dije antes, cuando te cuentan algo del paciente es que es importante. Te han dicho, mira, el paciente tiene 67 años, es hipertenso, tal, atención, es diabético, eso a lo mejor puede tener alguna importancia, y sobre todo, si disfagia, dolor urente retroesternal, esos son los síntomas por los que consulta, tiene tratamiento con enalapril, metformina y, atención, aerosoles de budesonida. ¿Qué es eso? ¿Qué es la budesonida? Un corticoide. Es un corticoide que se inhala, es un corticoide inhalado, que se utiliza en varias patologías respiratorias. Pueden usarlo los asmáticos, pueden usarlo algunos pacientes con EPOC. Hay varias indicaciones, pero la cuestión es que está inhalando un corticoide. Y además te han contado que es diabético. ¿Qué puedes conectar entre un corticoide que está inhalando, que puede producir una inmunosupresión local? A lo mejor ese corticoide, aunque yo lo inhalo, parte se queda en la boca y después lo puedo deglutir. ¿Qué puede producirme ese corticoide? Es una inmunosupresión en la zona en la que está en contacto. Lo normal es que se inhale casi todo, pero siempre queda algo en la boca, siempre se deglute una parte, eso puede haberme inmunosuprimido a nivel de mucosa oral, incluso a nivel de mucosa esofágica y precipitar algo blanco que puede aparecer en mucosas y que es más frecuente cuando uno está inmunosuprimido. Y así que es pista suficiente. ¿Qué tiene? Pues coño, una candidiasis esofágica. Si lo que estás viendo es requesón, esa imagen que os he mostrado es requesón. ¿Qué es lo que da típico la candidiasis en las mucosas? La foto de esta pregunta la verdad es que es lamentable, ¿de acuerdo? Pero has visto otras parecidas, pues por ejemplo esto de aquí. Esto es un muguet como una casa. Típico grumos blanquecinos que se desprenden con el raspado, que tienen aspecto de requesón o de queso fresco si quieres ser más poético, pero la cuestión es que siempre te lo cuentan igual. Algo blanco en mucosas, algún antecedente de inmunosupresión, en este caso los corticoides que inhala, y algún factor de riesgo más. Han sido aquí hasta más generosos. El paciente además es diabético.
Diabético, acordaos, ser diabético es factor de riesgo para candidiasis. Hay muchos factores de riesgo para padecer candidiasis. Por ejemplo, pues estar en tratamiento antibiótico. Los antibióticos matan a las bacterias, desaparecen o bajan su número en las mucosas, como flora normal que está. Pues en la boca pues tenemos todas bacterias. Si yo estoy en tratamiento antibiótico, baja la población bacteriana, la población de hongos, que también forman parte de la flora, persisten, y si hay alguna candida por ahí, pues se aprovecha, aumenta su número, su cantidad, y me da una candidiasis clínicamente manifiesta, esos grumos blanquecinos de requesón, y eso se puede extender hacia el esófago. El tratamiento antibiótico es un factor de riesgo para candidiasis, ser diabético es un factor de riesgo para candidiasis, la inmunosupresión, aunque sea local, como en este caso por los corticoides que inhala y también traga, también es factor de riesgo para candidiasis. Siempre te cuentan cosas, pero aquí bastaba la imagen y ya está, y con eso lo tenías claro. Y sigo leyendo, me dicen que bueno, pues la exploración física no encuentro nada, una hemoglobina normal, unos leucos normales, unas plaquetas normales, una glucosa que está en 117, bueno, no está en 126 o más, como ya sabéis los criterios de diabetes, etcétera, pero bueno, pues está en 117, está ahí cerquita, es un paciente diabético, pues probablemente en ese momento estuviese un poco más alta o no estará del todo bien controlado. Bueno, tampoco le doy gran importancia a eso. Resto de las cosas, nada destacable, hasta que me dicen, y tengo una imagen donde hay requesón. Requesón borroso, pero requesón. ¿Qué tienes que marcar entonces? Pues a ver, ¿tú piensas que la respuesta correcta va a ser la 1, manometría? Manometría es medir presiones en ciertos puntos del esófago. Eso me suena más cuando investigo cosas como una posible acalasia o como un posible espasmo esofágico difuso. Ese tipo de cosas se pueden medir con manometría, pero aquí no creo que el requesón sea medible con manometría. 2. Citología por cepillado. Esto ya me empieza a gustar más, porque aquí lo que veo en esa imagen es que le sobra algo. Hay una serie de cosas en las paredes del esófago que no tendrían que estar y sin embargo están. Pues ya está, ahí lo tienes claro. Habrá que tomar eso, investigarlo y ya veremos lo que sale, que seguramente serán pues los padres del requesón, que son las cándidas y sus diferentes subespecies. La más frecuente, pues cándida albicans, así que la 2 es la que tiene mejor pinta. 3. TAC abdominal. ¿Por qué? No tiene sentido. El problema parece que está en el esófago y ya han hecho una endoscopia y ya lo has visto. Y la 4, el tránsito varitado, aquí tampoco creo que me ayude para nada. Estoy viendo en la endoscopia que lo que tengo es un tubo que está pues, perfectamente normal en cuanto al tema obstructivo. Yo aquí no veo ninguna lesión ocupante de espacio que a lo mejor después con un tránsito varitado me pudiera... No veo eso. Aquí lo que me parece que hay en la pared es una cosa blanca que he relacionado con los datos que me dan del paciente y que por tanto pues no tengo dudas. Que a lo mejor hubiese sido mucho más fácil si en la opción número 2 hubiesen puesto, oye, toma de muestras y cultivo para hongos. Bueno, pues sí, lo podrían haber puesto de esa manera y en ese caso a lo mejor hubiese sido mucho más sencillo y te hubieras acordado, sí, coño, la cándida, por eso es blanco. Lo ponen de tal forma que no sea tan evidente, pero podías con ello perfectamente y para sacar esta pregunta número 8 no hacía falta estudiar mucho. A lo mejor, bueno, pues sí, si uno está sólidamente preparado y lleva un año entero preparando el MIR, pues le resulta más sencillo, pero en el nivel en el que estáis ahora, primera vuelta, todavía a un año del examen MIR, se podía haber sacado sin tener ningún miedo, y simplemente por eso, por lo que ves, simplemente describe lo que ves. Otra que pasa un poco igual. Pregunta, fijaros, número 14. Esta, 14, no os compliquéis la vida, no os compliquéis la vida. Y si no te lo sabes, o no sabes lo suficiente para saber cuál es de las 4, por lo menos intenta afinar lo posible. Técnica de examen. Aquí, ¿qué es lo que te encuentras en la pregunta 14? Un electro. Y yo es que tengo electrofobia. A mí me da electrofobia. Cuando veo un electro me tiemblan las piernas. Cuando veo un electro tengo pesadillas esa noche. Cuando veo un electro es una cosa que no soy capaz de ver ni si está en ritmo sinusal. No te preocupes. Con el paso del tiempo, aunque ahora parezca increíble y la mayor parte de los médicos tenemos miedo a los electros y se los seguimos teniendo después cuando pasan los años también, porque sobre todo si nos dedicamos a parcelas como la mía, donde ver un electro es como ver una nave espacial, es una cosa así de rara y así de extraña, pues lógicamente pues no sabemos mucho. Pero con el paso del tiempo, cuando estás preparando el MIR, llega un momento que te familiarizas con los electros. ¿Por qué? Pues porque acabas viéndolos mucho en los simulacros, porque acabas viendo cuando estudias cardiología una serie de patrones típicos. No tienes que saber leer electros perfectamente, ni mucho menos. Lo que se espera de ti, eso sí, es que un electro típico salte a la vista. Que sepas distinguir a golpe de vista un flúter de una FA, por ejemplo, pregunta típica en el MIR. O que sepas distinguir si estamos en un tipo de ritmo o de otro. Que nadie se asuste ahora si no sabe, pero con el paso del tiempo os juro que por repetición lo vais a saber todos. Pero aquí, con las armas que tenemos en este momento, que son muy pocas, porque estamos muy lejos del examen. A ver la 14. Dice, 23 años, asintomático,
viene a consulta porque en un reconocimiento de trabajo se encuentran con un electrocardiograma anómalo. Repito esto que es importante. Electrocardiograma anómalo. Esto es crítico para sacar la pregunta, sin ver siquiera el electro. Dicen, el paciente está asintomático, la exploración física es normal, señala cuál de las siguientes opciones es verdadera. No tengo ni idea, es más, ni voy a mirar al electro. ¿Qué dijimos en su día? ¿Qué dijimos en su día? ¿Qué le pasa al examen tipo test? Que la gente que pone exámenes tipo test hay veces que intenta engañarte. Y muchas veces el intentar engañarte lo que está haciendo realmente es hacerte un favor. Porque fijaros aquí qué ingenuo el autor de la pregunta al darte de las 4 opciones te dan 2 que son prácticamente idénticas. Cuando pase esto, no lo dudéis. 2 opciones que son prácticamente idénticas, que solamente difieren en una sola palabra, pero todo lo demás es exactamente igual. ¿Qué tienes que pensar? Pues que probablemente la respuesta correcta será una de las 2. Y no tiene más, y casi siempre es así. No se va a cumplir en el 100% de los casos. También puede ser que un autor con mala intención se le ocurra hacerlo de esa forma y después la correcta es otra. Pero con una probabilidad altísima, la respuesta correcta o es la 2 o es la 3, porque son clavadas. Solamente difieren que, mira, la 2 pone, el electro muestra la presencia de una vía accesoria. La 3 dice, el electro muestra la presencia de una vía accesoria oculta. Las otras opciones, la 1 dice que es un bloqueo completo de rama izquierda, no hay una imagen de bloqueo completo de rama izquierda, la veremos en sucesivos simulacros, se irá repitiendo a lo largo del curso, no os preocupéis por ella. La opción número 4 dice que existe un RIVA. El RIVA, ¿qué es el RIVA? RIVA es un acrónimo que quiere decir ritmo idioventricular acelerado. Es un ritmo de origen ventricular y lo que tienes que saber del RIVA, eso sí, es que se relaciona con la reperfusión. Si un paciente está con un infarto de miocardio y se le realiza una angioplastia primaria y consigo reperfundir la arteria, ya vuelve a pasar sangre a través de ella, hay veces que el miocardio responde haciendo un RIVA, es una arritmia de reperfusión, es un criterio que me quiere decir indirectamente que he tenido éxito al reperfundir al paciente. O sea, no es una arritmia con mal pronóstico como podría ser una TV, que a lo mejor eso ya sí que puede ser mucho más peligroso. El RIVA es algo que no hay que preocuparse, incluso hay que alegrarse cuando aparece, porque implica eso, una reperfusión adecuada. Aquí, da igual, aunque no sepas lo que es el RIVA, eso ya me lo estudiaré cuando esté en la siguiente vuelta, que todavía estoy muy lejos. 2 o 3, ¿qué pongo? 2 o 3, 2 o 3. Lo que sea, pero por lo menos ya he reducido a un 50%. Ya tengo una probabilidad que es favorable. Y ahora hay que atreverse. 2 o 3, ¿qué pones? Y te doy la pista fundamental. No mires al electro, no vas a ver nada probablemente. Algunos sí, pero la mayoría no. Dice una de las opciones, el electro muestra una vía accesoria. La otra dice, el electro muestra una vía accesoria oculta. Y nos han dicho en el enunciado, y esta es la clave que antes lo dije, electrocardiograma anómalo. Lo mandan de su empresa por un electrocardiograma anómalo. Ahí está la clave. ¿Qué tiene? El electrocardiograma es anómalo. ¿Se ve en él una vía accesoria o se ve en él una vía accesoria oculta? Es que no sé la diferencia, ya te lo digo yo. Mira, algo que se apellida oculto es algo que no se ve. Así de simple, que no se ve, que no se ve. Si este tío tuviese una vía accesoria oculta, no se vería nada en el electrocardiograma, no se vería nada, porque para eso está oculto. Una cosa oculta es algo que no es aparente, que no es fácil de encontrar. Esa es la historia. Puede ser que tenga una vía accesoria o no, no lo sé. Pero la cuestión es que si se ha visto en un electro, que es la primera exploración que se hace desde el punto de vista electrofisiológico, lo más normal es hacer un electro primero, luego ya le haré más pruebas complicadas si quiero tal, le llevo a cardio y que le hagan lo que sea. Pero lo que hacemos a nivel de reconocimientos básicos en una empresa, en un trabajo tal, si un electro ve una vía accesoria, es que muy oculta no está. Luego entonces, ¿qué tiene? ¿Una vía accesoria oculta o una vía accesoria evidente? Pues te han dicho, electrocardiograma anómalo. Si hay una anomalía, es que la anomalía será esa. Oculta no es. Si hubiera sido oculta, el electro hubiera sido normal. Cuidado. ¿Qué es eso de la vía accesoria? Vamos a comentarlo un poquito y ya de paso aprovechamos que está aquí este electro pues, para sacarle algún partido. Vamos a ver. Tema de las vías accesorias, hay gente que no le gusta, no se le da bien y les produce pues cierto rechazo cuando aparecen preguntas así, no se enfrenta a ellas con comodidad. Vamos a ver. La base es esta. Cuando llegue el momento te lo estudias con más profundidad, pero la base es la siguiente. Este es el corazón humano. ¿Ok?
aunque más bien parece una aceituna, o una bellota, o el corazón de un buey. Pero bueno, mis habilidades pictóricas son las que son, lo siento. Este es el corazón. Y este es el sistema eléctrico del corazón. Aquí tenemos el nodo sinusal, que ya sabéis que es el que marca el ritmo. Aquí tenemos el nodo aurículo-ventricular. Y aquí tenemos las vías de conducción intraventriculares. Ahí están. Y aquí tenemos la separación entre aurículas y ventrículo. Veis que el tabique que separa los ventrículos de las aurículas es un tabique fibroso, para evitar que se conduzcan impulsos eléctricos. Solamente pueden pasar por aquí, nodo aurículo-ventricular, y después bajan aquí. Por todo el resto, pues no tendrían por qué pasar. ¿Qué es lo que sucede? El impulso sigue esta vía, esto es lo normal, aquí se genera, baja por aquí, llega aquí, se hace una pausa, la pausa típica nodal, y luego después ya baja por el His-Purkinje, se disemina por los ventrículos y ya está, y esto se contrae. Esto como se ve en un electrocardiograma, ya sabes. Aquí arriba, cuando se despolariza, el sinusal onda P. Después, llega aquí el impulso eléctrico, hay una pausa, esto de aquí, que es el PR, pues viene ya el QRS, y después ya se repolariza el ventrículo, onda T, y ya está. Bien, es así de simple. Esto es esto, la pausa es esto, llega aquí, tenemos el impulso eléctrico que es el QRS, después se va a contraer, QRS se acompaña inmediatamente de la contracción del ventrículo. Esta es la despolarización del ventrículo, la onda T es la repolarización del ventrículo que ocurre después. Bien, esto es lo normal. ¿Tengo una vía accesoria? Pues atención, si tengo una vía accesoria, la vía accesoria consiste en lo siguiente. Esto, por ejemplo, pues sería una vía accesoria. Una vía accesoria es aquella que es aberrante, esto no tendría por qué existir, y conecta la aurícula con el ventrículo. Las aurículas con los ventrículos pueden ser más o menos sencillas o más o menos complejas, pero la cuestión es que una vía accesoria puede permitir el paso de impulsos eléctricos de la aurícula al ventrículo sin que pase por el nodo aurículo-ventricular. Eso es lo que hace una vía accesoria. ¿Eso cómo se traduce en el electrocardiograma? Si es una vía accesoria normalita, de las que son evidentes en el electro, ¿qué es lo que verías? Pues verías lo siguiente. Piensa que lo que está sucediendo, ya lo he contado, negro, todo esto, tal, pero aquí, fijaros que el impulso eléctrico no solamente está bajando por aquí, sino que también baja por aquí. El impulso eléctrico baja por aquí. Y entonces, ¿qué sucede? Atención a lo que voy a contar aquí. Mientras este está en pausa, porque el impulso eléctrico llega aquí en el nodo aurículo-ventricular, hace una pausa y después sigue, esta vía accesoria no tiene tal pausa. Esta vía accesoria va a conducir el impulso eléctrico, no hace pausa, porque ahí no hay ningún nodo, entra directamente al ventrículo, y esta parte del ventrículo se despolariza. Y se despolariza antes, atención, antes que el resto del ventrículo. Porque mientras este se está despolarizando, aquí, en el nodo AV, estamos en pausa todavía. Mientras aquí estamos en pausa, tenemos el PR, resulta que hay un trocito de ventrículo que se está despolarizando antes que el resto del ventrículo. ¿Por qué? Porque el impulso eléctrico ha bajado por esta vía accesoria. ¿Y eso cómo se ve en el electrocardiograma? Pues se ve de la siguiente manera. Justo antes de este QRS, normal y corriente, estrecho, alto, tal, bueno, pues se vería algo así. Esto rojo representa esto de aquí. Esto rojo, que se llama, por cierto, onda delta, es la famosa onda delta, representa este trozo de ventrículo que se ha despolarizado primero porque le ha llegado el impulso primero, porque la vía accesoria no tiene esa pausa nodal. Inmediatamente ya va todo el resto del ventrículo, porque inmediatamente aquí ya termina la pausa, el impulso baja rápidamente por esas vías y llega a todo el resto del ventrículo. Pero fijaros que hay un trocito que se despolariza antes que lo demás, y es eso que se ve ahí en rojo. Bueno, pues esto es una vía accesoria. Cuando esto se ve en el electrocardiograma, fijaros aquí, podéis ver el de la pregunta, pero aquí se ve mucho mejor. Esta es la famosa onda delta de toda la vida, así es como se ve, es como un empastamiento que ocurre justo antes del QRS normal, hay un pequeño empastamiento, eso es lo que se llama la onda delta, como decíamos, y eso es lo típico cuando uno tiene una vía accesoria, cuidado, en este caso una vía accesoria a secas, una vía accesoria evidente, de las que se ven en el electro. ¿Qué es lo que pasa?
hay personas que tienen vías accesorias que no se ven en el electro, que eléctricamente son mucho menos expresivas y el electro del paciente es normal. Normal, no se ve ninguna alteración. ¿Cómo se diagnostican entonces esas vías accesorias ocultas? Pues es un paciente que a lo mejor de vez en cuando tiene taquicardias o tiene palpitaciones y consulta al final al cardiólogo por ese motivo, se le hace un estudio electrofisiológico y solamente mediante un estudio electrofisiológico se objetiva la presencia de esa vía accesoria. Eso es una vía accesoria oculta. Existe, pero no se ve en un electro, ¿eh? Tienes que hacer otras pruebas mucho más complejas para poder ponerla de manifiesto. Entonces aquí, dentro de que no sabes mucho, etcétera, pero me da igual, se podía aplicar técnica de examen, o es la 2 o es la 3, porque son sospechosamente parecidas, y como me han dicho que el electro es anómalo, pues no es oculta, porque se ve en un simple electro. Respuesta correcta, 2, fin de la historia. Cuando llegue el momento, ya me estudiaré las vías accesorias, ya me estudiaré los síndromes de precipitación, ya me estudiaré el Wolff-Parkinson-White y ese tipo de cosas. Pero de momento pues me puedo defender con las 4 cosas que sí sé y con un poquito de sentido común. Se puede sacar muchísimo más de lo que piensas. Otra cosa es que, claro, falta práctica y a lo mejor todavía no lo ves. Pero estos recursos existen y en todos los simulacros y en todos los exámenes MIR se pueden poner en práctica. Vamos a ver más cosas. Vamos a una parecida. Es que no me sé la gine. No importa, yo tampoco, te lo aseguro. 38, ya sin foto.